Bueno, entonces vamos a retomar donde nos hemos quedado, pero primero vamos a poner otra vez nuestro nombre en el chat grupal para completar la asistencia y enviarle al doctor Unzueta, ¿no? Entonces, no se olviden, por favor, eso es algo muy importante. Nos vamos a dar un minutito o dos, como siempre, para hacer eso y luego continuamos. Bueno, entonces vamos a continuar donde nos hemos quedado acá en la utilidad e importancia y las funciones del derecho comparado, ¿no? Entonces, habíamos estado viendo, ¿no? O estableciendo que ofrece una mayor amplitud en la concepción jurídica de todos los que tienen que ver con la aplicación del derecho, ¿no? Los legisladores, los abogados, los jueces, los, aquellos también que están eh, encargados de la, o dedicados a la producción de la doctrina, ¿verdad? Entonces, tiene que estar en constante revisión de cómo se desarrolla el derecho y la evolución y las nuevas instituciones también que se ponen en vigencia en todos los países, ¿no? De los que se puede inspirar la creación de nuestro propio derecho, ¿no? También es un paso previo para la unificación de las legislaciones, como ya les había dicho, ¿no? Eh, Tomando como ejemplo la legislación aduanera, la tributaria con ese proyecto de código tributario. También existen normas aduaneras como el, seguramente han debido ver en derecho aduanero lo que son los Incoterms, ¿no? Que bueno, son normas de comercio de aduanero internacional, ¿verdad? Para que yo tenga la seguridad jurídica de que estoy enviando bien mi mercancía, ¿verdad? Entonces estos Incoterms se aplican, bueno, tienen vigencia de 10 años, recién el año pasado se han modificado, ¿no? Y tienen sus propias, digamos, si va por, si va a ir por aire, si va a ir por tierra, si va a ir por, el, por vía marítima, ¿verdad? Cuáles son las condiciones en las que se tiene que enviar, cómo tiene que llegar, a dónde tiene que llegar, ¿verdad? Entonces, todo eso de acuerdo a términos preestablecidos en estos Incoterms que se llaman, ¿no? Y que recientemente, como les digo, se ha actualizado, pero no vamos a entrar más en detalle de eso porque nos estaríamos desviando del tema de acá del derecho comparado, ¿no? Pero sí es interesante eso en derecho aduanero, ¿no? Cómo clasificar partidas y subpartidas y todo eso. Ahora, también es importante para elaborar tratados internacionales, ¿no? Porque no se puede intentar imponer normas, ¿verdad? Sin revisar, sin tener primero en cuenta el ordenamiento jurídico y la cultura jurídica y en general, y la cultura en general, ¿verdad? De los países a los que se les va, o que van a acatar estos tratados internacionales o que los van a ratificar, ¿no? Mediante leyes eh, internas. Entonces, él tiene que ser siempre estudiado el, sus ordenamientos jurídicos en base a la ciencia del derecho comparado, ¿no? Y también tiene, bueno, otras funciones más. El derecho comparado tiene varias funciones, ¿no? Como plataforma para emprender reformas legales en las que se adopte una política legislativa y no solamente, digamos,
no sirve solamente para resolver, para ver cómo se resuelve un juicio con ciertas características, ¿verdad? Para aplicarlo en nuestra práctica o para aplicar sus interpretaciones, y tampoco solamente eh, como para unificar las legislaciones o para crear las leyes positivas, sino como una también eh, como un análisis crítico de la política legislativa, para no equivocarnos de la misma manera que se han equivocado los otros países, ¿no? Y esto es muy controvertido, ¿verdad? En materia, digamos, de estupefacientes, de drogas, ¿verdad? Porque los países no se puede combatir con el narcotráfico, ¿verdad? Con todo el poder de recursos, el poder económico que tienen los capos de la droga, ¿verdad? Entonces, no se puede combatir con balas, ¿verdad? Siempre tienen, si la policía tiene moto 600, los narcos tienen moto 1000, ¿verdad? Si la policía tiene pistola automática, los narcos tienen metralletas, ¿verdad? Entonces se está perdiendo la guerra contra el narcotráfico, ¿verdad? Y hay que analizar qué, qué política legislativa se ha tomado en otros países y, y qué políticas legislativas nos conviene tomar de acuerdo a nuestras instituciones y a nuestra cultura, ¿no? Eh, para hacer frente a esta actividad del narcotráfico, que es lasciva con todos, para todos los ciudadanos y para el ejercicio de los derechos, ¿no? Entonces, algunos países lo que hacen es combatirlo frontalmente, ¿verdad? Más recursos, más policías tácticas especializadas, más armas, más autos, más todo, ¿verdad? Para dar caza a los narcotraficantes. Pero otros países, ¿verdad? Han adoptado otra política legislativa, ¿no? Como por ejemplo la legalización de, de la marihuana o el establecimiento de centros, ¿verdad? Donde las personas puedan ir, como por ejemplo en Holanda, ¿verdad? Existen centros en los que te dan pues la droga que quieres, vas un rato y te inyectas y todo bien, y se han visto de verdad reducidos los índices de criminalidad, de violencia, porque van, lo tienen gratis y bueno, cada loco con su tema, ¿verdad? Y cada quien se mata como le da la gana. Y el Estado lo que está haciendo es proporcionar seguridad ciudadana con esa práctica, ¿no? También obviamente se invierte mucho más en centros de rehabilitación, en políticas de, de promoción del no consumo de drogas y todo lo demás, ¿no? Y otros países, por ejemplo, han visto de reducir los ingresos de los narcotraficantes, pero con una política, digamos, mucho más eh, administrativa, ¿verdad? Porque, el, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos se ha legalizado el consumo de marihuana, ¿verdad? Pero no es que todo el mundo puede plantar hasta en su acera, ¿verdad? Y listo, ¿no? El, existe también una regulación, obviamente, que pasa por ciertos permisos, autorizaciones y todo para regular el consumo y la tenencia, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es quitarle millones de dólares a los narcotraficantes sin levantar ninguna arma, sin disparar ninguna bala, ¿verdad? Porque ¿para qué te vas a ir a arriesgar a la esquina del barrio, ¿verdad? Para que te asalten o te engañe el narcotraficante, todo lo demás, tu repartidor. Sí puedes ir y comprar en la tienda normal, así, con factura, ¿verdad? Y más a otros países no han legalizado el consumo, sino han reglamentado, ¿verdad? Ya está bien consumir en ciertos lugares, ¿verdad? Pero todavía sigue siendo un delito como antes plantar en tu casa. Todavía sigue siendo un delito como antes vender, ¿verdad? El único que tiene el monopolio de, de todo el proceso es el Estado, ¿verdad? Eh, el Estado planta,
¿no? El Estado cosecha, el Estado vende con factura, el Estado registra a los consumidores, ¿verdad? ¿No? Y tiene sus políticas, ¿no? Una edad mínima, que no tengas antecedentes, todo lo demás. Y bueno, de verdad debe haber gente honesta que trabaja todos los días y que le gusta, pues así, consumir algo, ¿no? Entonces, ¿para qué van a ir a arriesgarse si pueden gastar el dinero honesto ahí en el Estado, ¿verdad? Con impuestos, con todo. Y han reportado movimiento, o sea, han reportado movimiento económico de 18 millones de dólares en el primer año nomás, ¿no? 18 millones de dólares que le han quitado al narcotráfico y que son ingreso público, ¿no? Para realizar más campañas antidrogas, para fortalecer la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, son políticas legislativas, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que ninguno esté bien o mal, ni que se debería aplicar, ¿verdad? Pero acá lo que intentamos hacer es también un combate frontal, ¿verdad? Y parece que la guerra se está perdiendo de esa manera contra el narcotráfico, ¿verdad? Porque tiene a las instituciones, tiene más recursos, tiene más economía, ¿no? Entonces, tal vez habría que ver de aplicar el derecho comparado para dilucidar una solución que, que sea más efectiva y que se aplique también a nuestro sistema legislativo, a nuestra política legislativa, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo se aplica o de cómo es útil e importante el derecho, el estudio del derecho comparado, ¿no? No solamente para decir, ¿cómo has resuelto cuando fulanito de tal ha matado a fulanito de tal? ¿O cómo has resuelto eh, cuando se ha, cuando se ha dado un caso de delitos informáticos que aquí todavía no ha existido, ¿no? Sino que pueden ser temas mucho más grandes y más profundos, como este de la política legislativa que les decía, ¿no? Que hasta puede ser tema de tesis también. Y también permite una mejor interpretación del derecho nacional, ¿no? Porque nos abre los ojos ante algunas instituciones, definiciones e interpretaciones que no nos podríamos haber imaginado todavía, ¿verdad? Luego permite la formación de un lenguaje jurídico internacional. Hay que saber cómo se, eh, cómo se, cómo se denominan los institutos jurídicos en los diferentes países. Tal vez no es lo mismo aquí que en Argentina enervar, digamos, ¿no ve? Enervar el proceso, ¿no? O tal vez no es lo mismo arrimar, ¿verdad? Entonces hay que también tener conocimiento para poder formar y tener precisión en el lenguaje jurídico. Y la principal función es que eh, al final de todo el trabajo del derecho comparado o de todo el estudio del derecho comparado, no se muestre que las diferencias de los sistemas jurídicos son solamente aparentes y que siempre permite una unificación eh, entre algunos que son similares y que vamos a ir viendo y que se agrupan en familias, en grupos más grandes que se llaman familias jurídicas, que vamos a ver después de estas funciones más, ¿verdad? De otras funciones que cumple el derecho comparado, como diluir los prejuicios de nacionalidad, ¿no? No hay que creer que el derecho nacional es el único perfecto, el único que tiene que ser aplicado, y tampoco tenemos que enmarcarnos en las propias interpretaciones, ¿verdad? Hay que siempre estudiar el- a los diferentes sistemas y sus institutos, sus interpretaciones, su doctrina, para poder resolver de mejor manera o aplicar una, o, o aplicar e interpretar de mejor manera nuestro derecho o crearlo, ¿verdad? Crear normas que sean mucho más efectivas, que planteen una solución mucho más acorde a la realidad actual. Y para eso necesitamos revisar, ¿no? Aquellos ordenamientos jurídicos que sí
que sí tratan de aquella situación que queremos nosotros resolver recién, ¿no? También, y eso tiene que ver con la reforma de las leyes y aplica soluciones también a las controversias doctrinales, ¿verdad? Porque no solamente hay controversias jurisprudenciales o controversias entre los intereses de las partes que están en un juicio, ¿verdad? También hay controversias doctrinales entre la doctrina que se genera, por ejemplo, acá, del derecho, puede ser en cualquier materia civil, derechos reales, contratos o sucesiones, y de la doctrina que se genera en países vecinos sobre los mismos temas, ¿no? Y también se ha visto que, bueno, con la producción de las leyes, no es posible forjar leyes adecuadas sin la participación del derecho comparado, ya sea en forma de estudios generales, informes, especialmente en torno a un tema específico, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, así que cuando queremos crear una ley y estemos en la posición de legisladores, siempre vamos a revisar si existe en el derecho comparado alguna ley que ya norme esa situación, pero no tenemos que caer tampoco en el plagio, en la duplicidad, ¿verdad? Tenemos que tomar el instituto, el, o la norma o la interpretación y adecuarla a nuestra cultura jurídica para que sea totalmente aplicable, ¿no? Y al realizar este trabajo de comparación, ¿verdad? Esta actividad comparativa, vamos a ir viendo de que, bueno, aparte de ir encontrando soluciones, interpretaciones y terminología jurídica, vamos a ver que existen entre los diferentes sistemas o ordenamientos jurídicos ciertas similitudes que nos permite agruparlos en conjuntos un poco más grandes, ¿verdad? Porque cuando hablamos de sistema jurídico o de ordenamiento jurídico, ¿verdad? Estamos hablando de las normas, reglas que están vigentes para una comunidad determinada, en un estado determinado, ¿verdad? Entonces, en el mundo existen casi 200 estados, ¿verdad? Y cada uno con su propio ordenamiento jurídico. Así que, eh, como el sistema jurídico es el conjunto de leyes, jurisprudencia y todo el derecho positivo que está vigente, podemos señalar que existen tantos sistemas jurídicos como países existen en el mundo, ¿no? O sea, 200, casi 200 sistemas jurídicos, por lo que es imposible un, eh, por lo que sería imposible para una persona, para un jurista, ¿verdad? Abarcar en una vida el, el estudio de los diferentes sistemas jurídicos que existen en todo el mundo. Te faltarían unas 3 vidas pues para intentar a estudiar todos los sistemas jurídicos, ¿no? Y bueno, como les decía, este, estos sistemas jurídicos o estos ordenamientos jurídicos guardan entre sí algunas características similares y eso permite que se los agrupe en conjuntos más grandes o más genéricos que se llaman familias jurídicas, ¿no? Estas unidades que se llaman familias jurídicas son conjuntos de sistemas que comparten ciertas características que rebasan las fronteras de una nación, ¿no? Y así se establecen en la doctrina 4 conjuntos o familias jurídicas, ¿verdad? A las que se adscriben los diferentes sistemas jurídicos, ¿no? O ordenamientos jurídicos, ¿no? Entonces, estas familias jurídicas, que son 4, en realidad, neorromanista, del common law, religiosa y mixta, ¿no? Están compuestas por aquellos países, digamos en el caso de la familia neorromanista, por los ordenamientos jurídicos de los estados que basan sus ordenamientos jurídicos, sí, que basan sus ordenamientos en conjuntos de normas y reglas dictadas por una autoridad que se llama legislador y que está vigente en un tiempo y lugar determinado y que a su incumplimiento imponen una sanción, ¿verdad? Y que tiene que servir de fundamento para la resolución de los jueces, ¿verdad? Y para
el ejercicio de los derechos y de las instituciones públicas. Entonces, nos basamos en normas y reglas, ¿verdad? Y esa es nuestra definición, la que siempre nos han enseñado en todos nuestros semestres, ¿no? ¿Qué es el derecho civil? Es el conjunto de normas y reglas. ¿Qué es el derecho de familia? Es el conjunto de normas y reglas. ¿Qué es derecho tributario? Es el conjunto de normas y reglas, ¿verdad? Porque nos adscribimos a esta familia jurídica, ¿verdad? Neorromanista. Nos basamos en normas y reglas, ¿no? Para, para resolver conflictos, para, para el ejercicio de nuestros derechos, para alcanzar los valores supremos de nuestro ordenamiento, como es el vivir bien, la justicia, la moral, ¿no? Luego la otra familia jurídica es la anglosajona o del common law, ¿no? Que está formada por un conjunto de normas, pero de normas que no están escritas como tales, ¿verdad? No está ley 603, ley 439, ley 2492, ¿no? No es esa clase de normas como las que conocemos, sino que estas normas no están escritas y no están promulgadas ni sancionadas. O sea, no es una ley que ha tenido su inicio en un proyecto que ha sido propuesto ante la Asamblea Legislativa, ha sido estudiado, discutido en grande, en detalle, después ha sido pasado al presidente para su promulgación, posterior publicación y acatamiento por la generalidad. No es esa clase de normas, ¿verdad? Esa clase de normas está aquí en la familia neorromanista, pero en la familia anglosajona, ¿ya? Estas normas o las normas a seguir son dictadas por los jueces, o sea, los jueces crean el derecho, no los legisladores, mediante sus resoluciones o sus sentencias. Entonces, es un derecho, una familia del derecho que eh, se basa eh, en pronunciamientos jurisprudenciales, ¿verdad? El juez es el que establece las normas mediante sus sentencias y por eso cuando en las películas de Estados Unidos están en juicio, dicen, en el caso de tal contra tal, en el caso de tal contra tal, en el tal, no, esto es como una revisión de antecedentes de jurisprudencia para ver cómo se han resuelto los casos análogos y por eso dicen que el derecho ahí es como una novela, ¿verdad? En la que el, el primer juez que conoce el caso con ciertas características escribe la introducción y el primer capítulo y los siguientes jueces que conozcan casos con con características similares, tienen que resolver tomando en cuenta, tienen que escribir su propio capítulo, pero tomando en cuenta el anterior, o sea, en la misma línea que ha resuelto el, el primer juez o los anteriores jueces que han conocido los casos con características análogas, ¿no? En eso se basa, ¿no? Jurisprudencial. Y luego está el sistema religioso o la familia religiosa, que consiste en ordenamientos que establecen, bueno, en leyes y en normas y reglas también que establecen los diversos estados, pero estas normas y reglas tienen siempre un tinte o están impregnados de ideas religiosas. Y estas ideas religiosas, la mayoría de las veces, impone reglas extremas a las conductas de los individuos. Por ejemplo, si eres mujer adúltera, te van a matar a piedrazos, ¿no ve? Es ese un sistema religioso, se exalta o se exagera, ¿verdad? Las reglas extremas de la conducta las reglas extremas de los textos religiosos para reglamentar la conducta de los individuos, ¿no? Y también se incluyen reglas relativas a los modos del culto, ¿no? Como que puede que sea delito que a las 5 de la tarde no te agaches a rezar en dirección al este. Puede ser, quién sabe, ¿no? Eh, Son esos países principalmente del Medio Oriente los que se encuentran, no, o los que están bajo este sistema religioso o bajo esta familia jurídica de tinte religioso. Y luego existen las familias mixtas que combinan estos, estos tres sistemas que ya hemos descrito, ¿no? Entonces, así se agrupan para poder ser estudiados, porque como hemos visto, hay tantos sistemas jurídicos como estados y es imposible estudiarlos, ¿no? Y a diferencia de eso, las familias jurídicas son grupos más grandes a los que se integran
los diferentes ordenamientos jurídicos que comparten características similares, ¿no? Entonces, sistema jurídico igual ordenamiento jurídico de cada país, y familia jurídica es un grupo genérico, ¿no?, que comparten los diferentes sistemas que tienen características similares, ¿no? Y en la práctica del derecho comparado puede haber una macro comparación y puede haber también una micro comparación. Entonces, en este contraste de datos, de información, de normativa, ¿no?, cuando hablamos de macro comparación, estamos hablando de que se contrasta el espíritu mismo de los sistemas jurídicos, el estilo de los rasgos más generales de un ordenamiento, como puede ser, digamos, eh, las técnicas de interpretación, ¿verdad? El modo, la técnica legislativa, ¿no? Las instituciones generales de las diferentes materias del derecho. Eso es lo que se compara en la macro comparación, ¿verdad? Para poder, influenciar en la, en la producción de normas, más que nada, ¿no? Y la microcomparación, qué es lo que es la que vamos a utilizar, ¿verdad? Digamos, en nuestros trabajos de investigación, en las tesis y también en nuestros procesos cuando seamos abogados, ¿verdad? Que se ocupa de estudiar las reglas que se aplican para solucionar problemas o conflictos de intereses concretos o determinados, ¿verdad? Cómo se ha resuelto, en base a qué norma, qué decía esa norma y en qué instituto jurídico se inspiraba. Y si lo tenemos aquí, ¿verdad? Y se puede aplicar esa interpretación para resolver un problema concreto dentro de nuestro propio ordenamiento jurídico nacional, ¿no? Entonces la microcomparación es mucho más, digamos, útil desde el punto de vista de los trabajos de investigación y de la práctica jurídica, ¿no? Ya sea abogados independientes o jueces, ¿no? Y bueno, vamos a llegar hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, experiencia, aporte que realizar. Tenemos estos últimos 5 minutos o un poco más para poder hablar. O bueno, si en su caso no tiene ningún comentario, ¿verdad? Vamos a tomar el silencio como positivo, como en derecho civil, y les voy a compartir la presentación que la tengo acá, más un pequeño cuestionario, ¿no? Para que lo resuelvan, y vamos a coordinar si me lo comparten al correo o tal vez lo suben así a la materia, no sé, con el doctor Unzueta o a su correo de él. Vamos a coordinar algo, ¿no? Para tener evidencia de la realización de esta clase. Y eso sería por último, ¿no? Entonces, al grupo del WhatsApp nomás les voy a compartir esta presentación y lo que les he dicho. Por lo demás, bien volverlos a escuchar, a ver. Ojalá que todos aprueben y que al finalizar este semestre seamos ya todos colegas y nos estemos viendo ahí en la práctica, ¿no? Que tengan buen fin de semana y hasta luego, ¿no? Hasta la siguiente. Igualmente a usted, doctor. Y gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Luego, doctor. Hasta luego, doctor.